quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Qué bueno encontrarnos de nuevo. Para mí sigue siendo un placer estar compartiendo en esta asignatura de lengua española. Soy tu maestra Santa Méndez y estamos trabajando en una unidad sobre el discurso de graduación. Recuerda que al final de esta unidad estarás en capacidad de redactar tu propio discurso. Sigue adelante, la meta está muy cerca.
En nuestra clase anterior, estuvimos escuchando lo que es el discurso oral de graduación y algunas características generales del discurso. Pero hoy aprenderemos cuáles son las características propias y los elementos lingüísticos y paralingüísticos que acompañan a este tipo de texto. Hoy quiero que analicemos juntos cuáles son las funciones del discurso oral de graduación. Pero primero recordemos lo que aprendimos en la clase anterior. Hablamos que el discurso oral es un mensaje transmitido de manera oral, mediante palabras, para llegar al máximo número de oyentes, lo que se reduce a hablar en público exponiéndose sobre un tema. Son las palabras de un graduado contando su experiencia durante esos años con la gente que lo rodea. Recordemos ahora sus características generales, que observamos en la primera lección. Características del discurso: preciso, verificable, especializado, original, estructurado, atractivo, multicontenido, multiplataforma. Cuando nos referimos a las características del discurso como uno de los usos planificados de la lengua oral, encontramos que tienen que ver con la producción de manera oral de discurso de graduación. Y que para esto se debe tomar en cuenta lo siguiente: la intención comunicativa. Es aquello que una persona pretende conseguir cuando habla, escribe o emite de algún modo un mensaje. Es decir, cuando hablamos o escribimos lo hacemos con un propósito, bien sea preguntar, convencer, explicar, pedir o contar, entre otras cosas. Intención comunicativa persuasiva. Cuando una persona quiere persuadir o convencer a alguien más, utiliza la función persuasiva de la lengua. Con las palabras se busca que la otra persona haga lo que se desea. Intención comunicativa emotiva. Es la intención del hablante al expresar sus sentimientos o su estado anímico. Intención comunicativa fática. Es mantener el contacto con los demás o verificar que el receptor escucha. Intención comunicativa poética. A través del lenguaje se quiere transmitir belleza, un sentimiento artístico, emociones difíciles de expresar por otros medios. Cuando escuchamos o leemos un discurso de graduación, nos damos cuenta de que hay una secuencia argumentativa acompañada por oraciones que también se clasifican por una intención o según la actitud del hablante. Veamos, ¿cuáles son los tipos de intenciones y además los que están presentes en nuestro discurso oral de graduación modelo? Observemos algunos ejemplos de lo dicho en nuestro discurso. Intención comunicativa persuasiva. Intención comunicativa emotiva. Intención comunicativa fática o de contacto. Intención comunicativa poética. Para que el proceso comunicativo se dé plenamente, el emisor y el receptor del mensaje deben compartir un código común. El emisor codifica el mensaje y el receptor lo decodifica, es decir, lo interpreta y lo entiende. Ese código no es solamente el idioma, es también todas las interpretaciones culturales y sociales que tanto el emisor y el receptor comparten. Los discursos orales de graduación utilizan vocabularios como autorreferencia y se presentan los deícticos de las personas gramaticales, referencias léxicas de personas, marca de cortesía, de agradecimiento. Ahora bien, ¿qué son los deícticos? Deíctico es una palabra que procede del griego deícticos y significa que indica o señala. Estas palabras presentan las siguientes características. Su significado depende del contexto.
dejan de tener sentido si se separan del mismo. No se pueden entender si uno mismo no se encuentra en el lugar y en el momento que se han dicho. Los deícticos necesitan que se muestre de algún modo a qué se refieren. Oralmente, indicando o mirando aquello de lo que estás hablando. Por escrito, remiten algo ya mencionado o por mencionar, y solo se llenan de contenido al contextualizarse. Existen 3 tipos de deícticos. Estos son deícticos de persona, pronombres personales, posesivos y demostrativos de primera y segunda persona, de singular o plural. Deícticos de tiempo, adverbios de tiempo o frase adverbial como ayer, hoy, mañana, pasado mañana. Deícticos de espacio, adverbios de lugar como aquí, allá, más cerca. Veamos este ejemplo. Presta atención y anota en tu cuaderno los deícticos que encuentres. Buenas tardes a todos. En primer lugar, doy las gracias a Dios y a ustedes por consentir que sea yo quien dé unas palabras en esta tarde. En nombre de un servidor y de los estudiantes que hoy nos graduamos, es un placer inmenso. Nos sentimos agradecidos de todos los que están en este lugar siendo partícipes de esta ocasión tan especial en nuestras vidas. Hoy hemos concluido otra etapa de nuestras vidas y esta, sin duda, es solo uno de los muchos triunfos por venir. En aquel tiempo, cuando llegamos a la secundaria por primera vez, fue difícil adaptarnos los primeros días, pero durante todos estos años de mucho trabajo, de encontrar compañeros muy cooperadores, aunque también conflictivos, y algunos docentes que nos enseñaron a estudiar y aprender bajo presión, siempre con la intención de hacernos mejores. Son vivencias que nos marcaron en el camino. Ustedes, yo, tarde, nos sentimos agradecidos, nuestras, hoy, aquel, cuando, primeros días, siempre. Antes de terminar la clase de hoy, veamos las funciones del discurso oral. El discurso oral de graduación busca reconocer, valorar y transmitir emociones comunes a este evento. Este tipo de discurso oral está conformado por 3 aspectos fundamentales: tema o contenido del discurso, orador y auditorio. Con ellos, el orador se propone alcanzar los siguientes propósitos. Entretener. Busca una reacción de agrado del auditorio. Agradecer. Exaltar la labor de las personas que han tenido que ver con la formación integral del estudiante en su etapa escolar. Convencer. Pretende influir sobre los oyentes para modificar o transformar sus opiniones. Persuadir. Busca una respuesta de adhesión o acción. Entre las estrategias persuasivas que se pueden utilizar de acuerdo con las particularidades de los receptores están: apelación al receptor, llamar la atención de la audiencia con vocativos, el modo imperativo y la expresión de sentimientos. Exhortaciones, incluir anécdotas o metáforas que sirvan para invitar a animar y advertir al oyente. Uso de la primera persona del plural. Usar la forma nosotros para generar cercanía e identificación con los receptores. Preguntas retóricas. Formular preguntas que no buscan ser respondidas, sino que sirven para llamar la atención sobre una situación real o posible. Repetición. Repetir palabras, frases u oraciones para enfatizar una idea y así grabarla en la memoria del receptor.
Hoy hemos llegado al final de esta clase con las características de un discurso oral de graduación que te ayudarán a redactar el tuyo. Pudimos ver qué es intención comunicativa y sus clases, qué pretende conseguir cuando habla, escribe o emite de algún modo un mensaje. Es decir, cuando hablamos o escribimos, lo hacemos con un propósito, bien sea preguntar, convencer, explicar, pedir o contar. Y que los discursos orales de graduación utilizan vocabularios como la autorreferencia y se presentan los deícticos de las personas gramaticales, referencias léxicas de personas, marcas de cortesía y de agradecimiento. Asimismo, recordamos las funciones del discurso oral de graduación. Hemos llegado al final de esta clase. Espero que ya estén preparados para el estudio de este nuevo tema. A cuidarse y a cuidar a sus familias. Recuerda que todo esfuerzo es bien recompensado. Bendiciones. Estoy feliz de que nos acompañes en nuestra clase de física de sexto de secundaria. Bienvenido, soy Sonia García. Te sugiero seguir las instrucciones sobre el uso de mascarilla y distanciamiento social y así preservar la salud aprendiendo desde casa. Si deseas revisar las clases anteriores, recuerda que puedes acceder a nuestro canal de YouTube o seguirla por radio o televisión. En nuestra clase de hoy trabajaremos el tema de la termodinámica, la dilatación térmica, y para esto debemos lograr diseñar y ejecutar experimentos sobre dilatación en los distintos estados de la materia, comunicando apropiadamente sus resultados. Reconocer satisfactoriamente los diferentes procesos de transferencia de calor y resolver problemas en los que intervengan ganancias y pérdidas de calor. Colócate en tu espacio de trabajo y consigue los siguientes materiales para nuestra clase de hoy. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla . En la clase anterior trabajamos el calor y la temperatura y vimos sus conversiones. Hoy profundizaremos en los efectos del calor y la temperatura. Recuerda que el calor, o Q, es la energía transferida de un sistema a otro o de un sistema a sus alrededores, debido en general a una diferencia de temperatura entre ellos. El calor que absorbe o cede un sistema termodinámico depende normalmente del tipo de transformación que ha experimentado dicho sistema. En general, al suministrar calor a un cuerpo, se produce un aumento de temperatura. Sin embargo, no siempre es así, pues hay casos en que ésta permanece constante, aunque se le suministren grandes cantidades de calor. Esto ocurre cuando se produce un cambio de estado. Recuerda que un cambio de estado es el paso de un estado de agregación de la materia a otro. En un cambio de estado no varía la temperatura. Y entonces, ¿qué es un sistema termodinámico? Un sistema termodinámico es una porción del universo seleccionada para estudiar los intercambios de materia y/o energía con su entorno. Estos pueden ser sistema abierto, intercambia materia y energía con el entorno. Sistema cerrado,
intercambia solo energía, pero no materia. Sistema aislado, no se producen intercambios. ¿Recuerdas que en la clase anterior hablamos acerca de las transferencias de calor? Ahora explicaremos el principio cero de la termodinámica. Principio cero de la termodinámica. Dice que cuando dos o más cuerpos en contacto que se encuentran a distinta temperatura alcanzan, pasado un tiempo, el equilibrio térmico, o sea, la misma temperatura. Este hecho se conoce como principio cero de la termodinámica y se ilustra en la siguiente figura. El cuerpo caliente cede energía y su temperatura disminuye. Y si no hay cambios de estado, el cuerpo más frío absorbe energía y se calienta. Entonces, el calor cedido será igual al calor absorbido. La ley cero nos permite medir la temperatura de los objetos. Cada vez que usamos un termómetro, estamos utilizando la ley cero de la termodinámica. Por ejemplo, si medimos la temperatura del agua en una bañera, un aspecto del calor que conviene resaltar es que los cuerpos no almacenan calor, sino energía interna. El calor es, por tanto, la transferencia de parte de dicha energía interna de un sistema a otro, con la condición de que ambos estén a diferente temperatura. Sus unidades en el sistema internacional son los joules o julios, que se abrevia con J. La expresión que relaciona la cantidad de calor cedido o intercambiado de una masa M de una cierta sustancia con la variación de temperatura o delta T que experimenta es igual a Q, que es igual al producto de la masa de la sustancia por su calor específico por la variación de temperatura o delta T. Veamos un ejemplo. ¿Qué cantidad de calor es necesario cederle a 1 kilogramo de hielo que se encuentra a menos 15 grados Celsius para que cambie a estado líquido a 10 grados Celsius? Tenemos los datos. Nos piden calcular la cantidad de calor o Q. Nos dicen que la masa del hielo es de 1 kilogramo. La temperatura inicial o temperatura 1 es igual a 258 grados Kelvin. Y la temperatura final o temperatura 2 es igual a 283 grados Kelvin. Nos pide calcular el calor y para eso necesitamos el calor específico del agua. Y dice que el calor específico del agua es de 4180 joules sobre kilogramos por grados Kelvin. Operación. Q es igual a masa por calor específico por variación de temperatura, lo que es lo mismo, 1 kilogramo por 4180 joules sobre kilogramos por Kelvin por 283 menos 258, que es la variación de temperatura. Eso será igual a 4180 joules sobre Kelvin por 25 grados Kelvin, que nos da un resultado de 104.500 joules. Podemos identificar diferentes tipos de calor. Calor latente es la energía necesaria para modificar la fase o cambio de estado de determinado volumen de una sustancia, es decir, de sólido a líquido o a gas. En el cambio de estado de sólido a líquido, el calor latente se denomina difusión. En el cambio de estado de líquido a gaseoso, el calor latente se llama calor de vaporización. Estas transiciones se dan sin cambios de temperatura.
Calor sensible es el calor que genera una modificación en la temperatura del cuerpo que lo percibe, pero que no interfiere en su estructura molecular ni produce cambios de fase. Calor seco consiste en un método térmico de esterilización que genera en los microorganismos que conforman al cuerpo un efecto similar al horneado. Calor específico se trata de la cantidad de calor necesaria para incrementar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de masa de un compuesto. Calor específico molar. Se trata de la cantidad de calor necesaria para incrementar en 1 grado la temperatura de 1 mol de masa de un compuesto. Ahora veamos con más detalle el calor específico. El calor específico o capacidad calorífica específica es la energía necesaria para elevar en 1 grado la temperatura de 1 kilogramo de masa. Sus unidades en el sistema internacional son joules sobre kilogramos por grados Kelvin. Y su ecuación es C es igual a Q sobre M por variación de T o delta T. En general, el calor específico de una sustancia depende de la temperatura. Sin embargo, como esta dependencia no es muy grande, suele tratarse como una constante. Ya sabemos que la unidad de medida del calor en el sistema internacional es el joule, al igual que la energía. Otras unidades de calor son el BTU o British Thermal Unit, que en español es unidad térmica británica, la caloría, el kilowatt hora, etc. Algunos factores de conversión útiles para las unidades de medidas comunes del calor son los siguientes. Un joule es igual a 0.2389 calorías, que es lo mismo que 9.481 por 10 a la menos 4 BTU, lo que es igual a 2.778 por 10 a la menos 7 kilowatts por hora. Una caloría es la cantidad de calor necesario para que 1 gramo de agua eleve su temperatura de 14.5 grados Celsius hasta 15.5 grados Celsius. La caloría nutricional, que equivale a 1000 calorías y se abrevia con cal con C mayúscula, llamada también kilocaloría. Ejemplos de calor en la vida diaria. Algunas situaciones cotidianas en las que el calor o el traspaso de energía se hace presente pueden ser las siguientes. Al planchar la ropa, cuando la plancha eleva su temperatura, entra en contacto con la tela y ayuda a eliminar las arrugas. Del té a la taza. Cuando se sirve té caliente en una taza, el agua le transmite su calor y la taza aumenta su temperatura. Al servir la comida en un plato, si el plato es de cerámica o de algún otro material conductor, la comida servida en él le conducirá el calor. La arena en la playa. La temperatura que irradia el sol es absorbida por los granos de arena y ese calor se transporta, por ejemplo, a la planta de los pies. Del agua al cubo de hielo. Cuando se le arroja un cubo de hielo a una jarra con agua, el agua le transfiere por conducción su calor, por lo cual el cubo comienza a derretirse. Presta mucha atención a las siguientes informaciones. Un fenómeno muy común, observado como consecuencia de la ganancia o pérdida de calor, es que las dimensiones, o sea, el largo, el ancho o el espesor de los cuerpos pueden cambiar. A estos cambios de dimensiones debido al cambio de temperatura
se le denomina dilatación térmica. ¿Por qué se dilatan los cuerpos? Cuando un cuerpo aumenta su temperatura, las partículas se mueven más deprisa, por lo que necesitan más espacio para desplazarse. Es por ello que el cuerpo necesita aumentar su volumen. La dilatación térmica es el proceso por el cual los cuerpos aumentan su volumen cuando se aumenta su temperatura. Cuando en lugar de aumentar la temperatura disminuye, el volumen del cuerpo también lo hace, hablándose en estos casos de contracción térmica. Estos fenómenos son especialmente importantes a la hora de fabricar determinadas estructuras, como por ejemplo las vías del tren. Por esta razón, justamente, en dichas uniones se deja una separación de unos 5 milímetros, denominado junta de dilatación. En función del número de dimensiones que predominan en el cuerpo, podemos distinguir 3 casos: dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. Observemos en la imagen algunos tipos de dilatación térmica. En la imagen A, las juntas de expansión térmica se usan para separar secciones de autopistas en los puentes. En la imagen B, la junta vertical se rellena con un material suave para permitir que la pared se expanda al aumentar la temperatura o en un sismo. Existe una variable que mide el grado de dilatación según el estado de agregación y el material y se denomina coeficiente de la dilatación térmica. Se define como el radio del cambio por el que pasó un material debido al cambio de su temperatura. Dicho coeficiente se representa con el símbolo alfa para los sólidos y el símbolo beta para los líquidos y se guía por el Sistema Internacional de Unidades. Los coeficientes de dilatación térmica varían cuando se trata de sólido, líquido o gas. En la siguiente tabla se muestran algunos coeficientes de dilatación térmica de algunas sustancias. Ejemplo de dilatación térmica lineal. ¿Cuál será la longitud de un alambre de acero cuyo coeficiente de dilatación térmica es 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 si se encuentra a una temperatura de 100 Celsius y si cuando a 0 grados Celsius mide 100 metros? Veamos los datos. Nos piden calcular la longitud final del alambre con dilatación térmica, cuyo coeficiente de dilatación es 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius elevado a la menos 1. Su temperatura inicial es 0 grados y la final es de 100 grados Celsius. La longitud inicial del alambre es de 100 metros. Veamos la solución. Primero calculamos la diferencia de temperaturas.
restando temperatura final menos temperatura inicial, o sea, 100 grados Celsius menos 0 Celsius, que es igual a 100 grados Celsius. Luego colocamos la fórmula para hallar la longitud final, que es LF, que es igual a la longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación térmica por la variación de temperatura o delta T. Esto nos da un resultado de 100.12 metros. Muy fácil, ¿verdad? Ahora observemos esos experimentos sobre dilatación térmica. Te invito a que los realices en casa y que expongas tus resultados. Recuerda socializarlos con tus compañeros y tu maestro para mejorar tu aprendizaje. Hola, mi nombre es Walter Atencia Vega, soy profesor de física. En esta oportunidad vamos a tratar acerca de la dilatación de los cuerpos. Para esto vamos a hacer una pequeña experiencia. Vamos a contar con agua hervida, con un poco de hielo y con 2 botellas en cuya parte superior hemos colocado 2 globos. Bien, vamos a apagar la cocina, miren, en la cual tenemos el agua caliente. ¿Ya? Ahora, en la primera parte de la experiencia vamos a colocar esta botella de vidrio dentro del agua que se encuentra aproximadamente a 0 grados centígrados. Miren que aún todavía hay un poquito de aire dentro de este globo. Bien, vamos a introducirlo en la parte inferior. Vamos a tratar de acomodarlo, ¿ya? Y vamos a ver qué cosa sucede con el globo. Ahí miren, vamos a ver detenidamente el globo y vamos a ver de que el globo se está contrayendo. Miren, el aire está siendo absorbido hacia dentro de la botella. A ver si lo ayudamos un poquito. Miren, el globo tratará de meterse dentro de esta botella. ¿Debido a qué? Debido a que las moléculas de aire que están atrapadas dentro de la botella van a contraerse. Eso debido al frío, ¿ya? Generando un vacío que trata de ser ocupado por el aire que está afuera y que está empujando al globo. Miren, cada vez empuja más. Si lo ayudamos un poquito, este globo se va a introducir totalmente. Bueno, pues mientras vamos a dejarlo acá, ¿sí? Reposando a la botella, y vamos a ver qué cosa sucede con esta otra botella. Miren, este globo está totalmente sin aire y vamos a introducir esta botella dentro del agua hirviendo. ¿Ya? Y vamos a ver qué cosa sucede con este globo. Si te das cuenta, este globo comienza a inflarse. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que sucede es de que las moléculas de aire que están dentro de esta botella van a dilatarse, es decir, van a incrementar su volumen de tal manera de que al no tener lugar dentro de la botella tratan de inflar el globo, ¿cierto? Bueno, si vemos aquí esta botellita, a ver el globo, miren, ha sido prácticamente absorbido en su totalidad por la botella, ¿no? Y aquí podemos presentar, miren, el fenómeno de la dilatación de los cuerpos. Es decir, cuando hace frío, el cuerpo se contrae, y cuando hace calor, el cuerpo se dilata. De tal manera de que en el primer caso absorbe al globo y en el segundo caso trata de inflarlo. Bueno, eso es todo. Con ustedes hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. ¿Qué te pareció el experimento? Interesante, ¿verdad? Luego de este provechoso experimento,
¿Qué te parece si practicamos en casa? Ejercicios. Número 1. Si tenemos 250 mililitros de té caliente y nos gustaría que se enfriara antes de tomarlo, el té está a una temperatura de 350 grados Kelvin y queremos que se enfríe hasta 330 grados Kelvin. ¿Cuánta energía térmica tiene que transferirse del té a los alrededores para que se enfríe? Recuerda que el calor específico del agua lo trabajamos y que es igual a 4.18 joules sobre gramos por grados Kelvin o 4.180 joules sobre kilogramos por grados Kelvin. Nota: si calculamos la masa del té a partir de la densidad del agua, nos da una masa de 250 gramos. Número 2. ¿Cuánto calor es necesario para que 40 gramos de madera experimenten un cambio de temperatura de 3 grados Celsius? Número 3. Los rieles que componen la vía de un tren construido de acero tienen una longitud de 1500 metros. ¿Cuál será la longitud en el momento en el que la temperatura pase de 24 a 45 grados Celsius? Su coeficiente de dilatación térmica es 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius elevado a la menos 1. Y bien, ¿qué te pareció la clase de hoy? Muy buena, claro, porque aprendimos sobre los efectos del calor, que el calor que absorbe o cede un sistema termodinámico depende normalmente del tipo de transformación que ha experimentado el sistema. Explicamos los sistemas termodinámicos y sus tipos, el calor y sus tipos, las ecuaciones y ejemplos. Aprendimos acerca de la dilatación térmica de los cuerpos y sus tipos, ecuaciones y ejemplos. Resolvimos ejercicios del tema y observamos imágenes, videos y experimentos. Sé que has obtenido saberes nuevos que te servirán en tu vida diaria y los compartirás con los demás. Continúa con el uso de mascarilla y distanciamiento social y así preservarás la salud. Si deseas revisar las clases anteriores, recuerda que puedes acceder a nuestro canal de YouTube o seguirla de lunes a viernes por radio o televisión en el horario acostumbrado. Te deseo lo mejor. Gracias por tu participación. Te espero en la próxima clase. Saludos mis queridos estudiantes, es un placer estar de vuelta con ustedes. Mi nombre es Juan Wilmore, su profesor de inglés. Espero que se sientan muy bien el día de hoy. Yo estoy excelente ya que tengo la oportunidad de reunirme con ustedes una vez más para traerles la lección del día de hoy. Recordándoles que estas clases están dirigidas a estudiantes de sexto de secundaria de la promoción 2020-2021. Recuerden también que pueden seguir nuestras clases a través de la radio, desde su televisor o la internet. Espero que disfruten el contenido que hemos preparado para hoy, donde seguiremos hablando del tema Natural Disasters. Sin más preámbulos, comencemos. You will need the following supplies for today's class: a notebook, a pencil, a pen, and a dictionary, English or Spanish.
Welcome to this new lesson. This time, you will work with vocabulary, grammar, reading, and writing related to natural disasters. You will have an opportunity to assess your own knowledge before and after you complete this lesson. Enjoy this learning experience. Como dije previamente, al principio y al final de la lección podrás evaluar tus conocimientos respecto al tema de hoy. Así que te dejo con la autoevaluación del día. Pay attention to the following statement and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención al siguiente enunciado y responde con un sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a local news report about natural disasters. Puedo responder preguntas para demostrar entendimiento específico de un reporte de noticias local acerca de un desastre natural. Antes de comenzar con el contenido de la lección, quisiera hacer una breve reseña del tema anterior, donde también se habló de los desastres naturales. Aprendimos palabras tales como firefighter, bombero, nurse, enfermera o enfermero. Además, vimos un interesante reporte de noticias del cual aprendimos no solo palabras nuevas, sino que también vimos un ejemplo de cómo narrar acontecimientos, como el que nos contaba Dayana. En su relato, ella utilizó tanto el pasado simple como el pasado continuo, como cuando en una parte del texto dice, I was sleeping, yo estaba durmiendo, pasado continuo. O cuando dice, I heard a horrible sound, yo escuché un sonido horrible, pasado simple. Y a propósito de la clase anterior, espero que hayan podido completar la tarea, la cual consistía en escribir un relato breve de por lo menos 3 oraciones que narrara una historia corta usando el pasado simple y el pasado continuo. Y si era necesario, usar la palabra when, que significa cuando, para enlazar las ideas o los acontecimientos del relato. Si ya la completaron, los felicito. De todos modos, aquí les traigo un ejemplo de cómo hacerlo, solo para que comparen sus trabajos. Veamos. I was studying with a friend when the phone rang. It was my mother who asked me to go home as soon as possible. When I arrived, my mother was trying to stop a water flow from a broken pipe. The house looked like a pool. Finally, I was able to fix the pipe. Si no lo has completado aún, no pierdas la oportunidad de aprender. Usa este ejemplo como guía y realiza tu tarea pendiente. La verdad es que a mí los temas de narrar historias en inglés me apasionan mucho, ya que como les he dicho antes, una de las formas más eficaces de aprender cualquier idioma es aprender a narrar historias, puesto que la mayoría de las veces en nuestras conversaciones del día a día, eso es precisamente lo que hacemos, contarnos cosas. Habiendo dicho esto, demos paso al contenido de la lección del día. Acompáñame a escuchar la historia de Octavio, un perro muy valiente, el cual es el protagonista de un reporte relatado por un noticiero local. Pay attention to the pronunciations and don't worry about the new words you may hear. We will be discussing them later. Presta atención a las pronunciaciones. No te preocupes por las palabras nuevas que puedas oír. Las estaremos discutiendo luego. Escuchemos. A very intelligent dog. Octavio, a 5-year-old dog from Palm City, is the protagonist of our story. Tito, Octavio's owner, said, on Monday, one of the thunders sparked a big fire very close to our house. Everybody was transporting water to put out the fire when Octavio started barking. He never barks.
He's a very silent dog. So we realized something was wrong. When Octavio entered one of the houses, we followed him and saw a small fire. We put it out and prevented a tragedy. Thanks to him. Sé que el texto que acabamos de escuchar contiene ciertas palabras y expresiones que quizás no conozcas. No te preocupes, acompáñame a desglosarlo. Necesito que tomes nota, hagas una captura o grabes con tu dispositivo celular lo que vamos a decir a continuación, para que puedas practicarlo luego y repasar estos conceptos. Muy bien, analicemos el texto. Octavio, a 5-year-old dog. Tenemos 3 palabras unidas por guiones o hyphen. Eso es un recurso del idioma inglés que agrupa 3 o más palabras para convertirlas en un solo adjetivo. 5-year-old dog, un perro de 5 años. From Palm City, la ciudad. Is the protagonist of our story. Tito, Octavio's owner. Se preguntarán, ¿qué significa esa S apostrofada? Octavio's owner. No quiere decir el verbo to be apostrofado. No quiere decir Octavio is owner. No, esa S es un possessive case que indica posesión. Octavio owners, el dueño de Octavio, refiriéndose al perro. Dijo, said, on Monday one of the thunders sparked a big fire very close to our house. Sparked a big fire. Provocó un gran incendio. Everybody was transporting water to put out the fire when Octavio started barking. Octavio started barking. Cuando Octavio comenzó a ladrar. He never barks. Presente simple. Él nunca ladra. He's a very silent dog. Un perro muy silencioso. So we realized, el verbo realized, darse cuenta de algo. We realized, en pasado, something was wrong. Algo andaba mal. When Octavio entered one of the houses, cuando Octavio entró a una de las casas, lo seguimos. We followed him. Pasado simple. Followed. And so, pasado de see, ver, a small fire, un pequeño fuego. We put it out, lo que significa apagar. To put out significa apagar un incendio o un fuego. We put it out and prevented a tragedy. Prevenimos una tragedia. Gracias a él. Thanks to him. Después de haber analizado el texto detalladamente, te pido que prestes atención a las siguientes imágenes que te voy a mostrar. Y necesito que indiques en qué orden sucedieron los eventos según la historia de Octavio, basándonos en las imágenes que verás. Sin embargo, hay una imagen que no pertenece al texto. ¿Puedes deducir el orden de los hechos? In what order were the ideas mentioned in the text? Choose from A to D. There are 4 pictures. However, there is one picture that you don't need to use. Can you guess which one is it? Bien, en tu pantalla estás viendo 4 imágenes. La imagen A, donde se ve un fuego dentro de una casa. Luego la imagen B, donde se ve un niño bajo un intenso calor. La imagen C muestra una especie de tormenta con truenos y relámpagos. Y la imagen D muestra un perro que simboliza a Octavio. Puedes ordenar los eventos basado en estas imágenes. ¿Cuál ocurrió primero y cuál ocurrió después?
De acuerdo al texto, las imágenes van en el siguiente orden, según el evento que aconteció primero. La imagen C, donde se ven los truenos y el fuego, es el primer evento, ya que en el texto dice, On Monday, one of the thunders sparked a big fire. Lo segundo que ocurre está representado por la imagen D, ya que luego habla del perro cuando dice, Octavio started barking. Finalmente, la letra A, donde se ve una casa por dentro en llamas, representa el siguiente evento, de acuerdo al orden del texto, ya que dice lo siguiente, Octavio entered one of the houses, we followed him and saw a small fire. Dentro de la casa. No necesitamos usar la letra B, ya que el texto nunca habla de un niño en medio de una ola de calor. Un ejercicio fácil, dinámico y práctico, del cual sé que aprendieron mucho. A este punto, me gustaría que escucharas el texto una vez más. Presta mucha atención y toma nota, porque luego de escucharlo, estaré realizando algunas preguntas para que nos aseguremos de haber entendido el texto a la perfección. A very intelligent dog. Octavio, a 5-year-old dog from Palm City, is the protagonist of our story. Tito, Octavio's owner, said, On Monday, one of the thunders sparked a big fire very close to our house. Everybody was transporting water to put out the fire when Octavio started barking. He never barks. He's a very silent dog. So we realized something was wrong. When Octavio entered one of the houses, we followed him and saw a small fire. We put it out and prevented a tragedy, thanks to him. Ahora sí, creo que estás más que listo para responder las siguientes preguntas. Number 1. What is the title of this story? Excelente. A very intelligent dog. Number 2. How old is Octavio? Muy bien. 5 years old. Number 3. What is the name of Octavio's owner? Perfecto. Tito. Number 4. What is the name of the city where all of this happened? Muy bien. Palm City. Number 5. What is the people doing to put out the fire? Excelente. They are transporting water. Keep in mind that to put out is a phrasal verb that means to extinguish. In other words, to put out is a synonym to extinguish. Considero que es suficiente información por el día de hoy. I am confident that what you have learned today is going to be crucial for improving your reading comprehension in English. Estoy seguro de que lo que aprendieron hoy será crucial para mejorar su lectura comprensiva en inglés. Ahora te invito a que completes una vez más la autoevaluación que vimos al principio de la clase. Pay attention to the following statement and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención al siguiente enunciado y responde con un sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a local news report about natural disasters.
Puedo responder preguntas para demostrar entendimiento específico de un reporte de noticias local acerca de un desastre natural. Hemos llegado al final de la lección. Espero haberles ayudado a mejorar su inglés, el cual, como todos saben, actualmente se ha colocado como el idioma más hablado y el más importante a nivel comercial. Como siempre, les dejo la siguiente tarea para que continúen practicando desde casa, así que tomen nota. Narra un evento en inglés que relate la historia de un desastre natural o alguna situación extrema. Tu historia debe incluir un título, o sea, el nombre de la historia, y un protagonista. You will have to use your imagination. Tendrás que usar tu imaginación. Si necesitas ayuda, ya sabes que puedes contar con los profesores de tu escuela local. Espero que pasen un feliz resto del día. Me despido de ustedes por hoy, esperando que me acompañen en la próxima clase. Stay home, stay safe. See you next time. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. En nuestra clase anterior, estuvimos escuchando lo que es el discurso oral de graduación y algunas características generales del discurso. Pero hoy aprenderemos cuáles son las características propias y los elementos lingüísticos y paralingüísticos que acompañan a este tipo de texto. Hoy quiero que analicemos juntos cuáles son las funciones del discurso oral de graduación. Pero primero recordemos lo que aprendimos en la clase anterior. Hablamos que el discurso oral es un mensaje transmitido de manera oral, mediante palabras, para llegar al máximo número de oyentes, lo que se reduce a hablar en público exponiéndose sobre un tema. Son las palabras de un graduado contando su experiencia durante esos años con la gente que lo rodea. Recordemos ahora sus características generales, que observamos en la primera lección. Características del discurso: preciso, verificable, especializado, original, estructurado, atractivo, multicontenido, multiplataforma. Cuando nos referimos a las características del discurso como uno de los usos planificados de la lengua oral, encontramos que tienen que ver con la producción de manera oral de discurso de graduación. Y que para esto se debe tomar en cuenta lo siguiente: la intención comunicativa. Es aquello que una persona pretende conseguir cuando habla, escribe o emite de algún modo un mensaje. Es decir, cuando hablamos o escribimos lo hacemos con un propósito, bien sea preguntar, convencer, explicar, pedir o contar, entre otras cosas. Intención comunicativa persuasiva. Cuando una persona quiere persuadir o convencer a alguien más, utiliza la función persuasiva de la lengua. Con las palabras se busca que la otra persona haga lo que se desea. Intención comunicativa emotiva. Es la intención del hablante al expresar sus sentimientos o su estado anímico. Intención comunicativa fática. Es mantener el contacto con los demás o verificar que el receptor escucha. Intención comunicativa poética. A través del lenguaje se quiere transmitir belleza, un sentimiento artístico, emociones difíciles de expresar por otros medios. Cuando escuchamos o leemos un discurso de graduación, nos damos cuenta de que hay una secuencia argumentativa acompañada por oraciones que también se clasifican por una intención o según la actitud del hablante. Veamos, ¿cuáles son los tipos de intenciones y además los que están presentes en nuestro discurso oral de graduación modelo?
Observemos algunos ejemplos de lo dicho en nuestro discurso. Intención comunicativa persuasiva. Intención comunicativa emotiva. Intención comunicativa fática o de contacto. Intención comunicativa poética. Para que el proceso comunicativo se dé plenamente, el emisor y el receptor del mensaje deben compartir un código común. El emisor codifica el mensaje y el receptor lo decodifica, es decir, lo interpreta y lo entiende. Ese código no es solamente el idioma, es también todas las interpretaciones culturales y sociales que tanto el emisor y el receptor comparten. Los discursos orales de graduación utilizan vocabularios como autorreferencia y se presentan los deícticos de las personas gramaticales, referencias léxicas de personas, marca de cortesía, de agradecimiento. Ahora bien, ¿qué son los deícticos? Deíctico es una palabra que procede del griego deícticos y significa que indica o señala. Estas palabras presentan las siguientes características. Su significado depende del contexto. Dejan de tener sentido si se separan del mismo. No se pueden entender si uno mismo no se encuentra en el lugar y en el momento que se han dicho. Los deícticos necesitan que se muestre de algún modo a qué se refieren. Oralmente, indicando o mirando aquello de lo que estás hablando. Por escrito, remiten algo ya mencionado o por mencionar y solo se llenan de contenido al contextualizarse. Existen 3 tipos de deícticos. Estos son deícticos de persona, pronombres personales, posesivos y demostrativos de primera y segunda persona, de singular o plural. Deícticos de tiempo, adverbios de tiempo o frase adverbial como ayer, hoy, mañana, pasado mañana. Deícticos de espacio, adverbios de lugar como aquí, allá, más cerca. En la clase anterior trabajamos el calor y la temperatura y vimos sus conversiones. Hoy profundizaremos en los efectos del calor y la temperatura. Recuerda que el calor o Q es la energía transferida de un sistema a otro o de un sistema a sus alrededores, debido en general a una diferencia de temperatura entre ellos. El calor que absorbe o cede un sistema termodinámico depende normalmente del tipo de transformación que ha experimentado dicho sistema. En general, al suministrar calor a un cuerpo, se produce un aumento de temperatura. Sin embargo, no siempre es así, pues hay casos en que ésta permanece constante, aunque se le suministren grandes cantidades de calor. Esto ocurre cuando se produce un cambio de estado. Recuerda que un cambio de estado es el paso de un estado de agregación de la materia a otro. En un cambio de estado no varía la temperatura. Y entonces, ¿qué es un sistema termodinámico? Un sistema termodinámico es una porción del universo seleccionada para estudiar los intercambios de materia y o energía con su entorno. Estos pueden ser sistema abierto, intercambia materia y energía con el entorno. Sistema cerrado, intercambia solo energía pero no materia. Sistema aislado,
no se producen intercambios. ¿Recuerdas que en la clase anterior hablamos acerca de las transferencias de calor? Ahora explicaremos el principio cero de la termodinámica. Principio cero de la termodinámica. Dice que cuando dos o más cuerpos en contacto que se encuentran a distinta temperatura alcanzan, pasado un tiempo, el equilibrio térmico, o sea, la misma temperatura. Este hecho se conoce como principio cero de la termodinámica y se ilustra en la siguiente figura. El cuerpo caliente cede energía y su temperatura disminuye. Y si no hay cambios de estado, el cuerpo más frío absorbe energía y se calienta. Entonces, el calor cedido será igual al calor absorbido. La ley cero nos permite medir la temperatura de los objetos. Cada vez que usamos un termómetro, estamos utilizando la ley cero de la termodinámica. Por ejemplo, si medimos la temperatura del agua en una bañera, un aspecto del calor que conviene resaltar es que los cuerpos no almacenan calor, sino energía interna. El calor es, por tanto, la transferencia de parte de dicha energía interna de un sistema a otro, con la condición de que ambos estén a diferente temperatura. Sus unidades en el sistema internacional son los joules o julios, que se abrevia con J. La expresión que relaciona la cantidad de calor cedido o intercambiado de una masa M de una cierta sustancia con la variación de temperatura o delta T que experimenta es igual a Q, que es igual al producto de la masa de la sustancia por su calor específico por la variación de temperatura o delta T. Veamos un ejemplo. ¿Qué cantidad de calor es necesario cederle a 1 kilogramo de hielo que se encuentra a menos 15 grados Celsius para que cambie a estado líquido a 10 grados Celsius? Tenemos los datos. Nos piden calcular la cantidad de calor o Q. Nos dicen que la masa del hielo es de 1 kilogramo. La temperatura inicial o temperatura 1 es igual a 258 grados Kelvin. Y la temperatura final o temperatura 2 es igual a 283 grados Kelvin. Nos pide calcular el calor y para eso necesitamos el calor específico del agua. Y dice que el calor específico del agua es de 4180 joules sobre kilogramos por grados Kelvin. Operación. Q es igual a masa por calor específico por variación de temperatura, lo que es lo mismo, 1 kilogramo por 4180 joules sobre kilogramos por Kelvin por 283 menos 258, que es la variación de temperatura. Eso será igual a 4180 joules sobre Kelvin por 25 grados Kelvin, que nos da un resultado de 104.500 joules. Podemos identificar diferentes tipos de calor. Calor latente es la energía necesaria para modificar la fase o cambio de estado de determinado volumen de una sustancia, es decir, de sólido a líquido o a gas. En el cambio de estado de sólido a líquido, el calor latente se denomina difusión. En el cambio de estado de líquido a gaseoso, el calor latente se llama calor de vaporización. Estas transiciones se dan sin cambios de temperatura. Calor sensible es el calor que genera una modificación
en la temperatura del cuerpo que lo percibe, pero que no interfiere en su estructura molecular ni produce cambios de fase. Calor seco consiste en un método térmico de esterilización que genera en los microorganismos que conforman al cuerpo un efecto similar al horneado. Calor específico. Se trata de la cantidad de calor necesaria para incrementar en 1 grado la temperatura de 1 gramo de masa de un compuesto. Calor específico molar. Se trata de la cantidad de calor necesaria para incrementar en 1 grado la temperatura de 1 mol de masa de un compuesto. Ahora veamos con más detalle el calor específico. El calor específico o capacidad calorífica específica es la energía necesaria para elevar en 1 grado la temperatura de 1 kilogramo de masa. Sus unidades en el sistema internacional son joules sobre kilogramos por grados Kelvin. Y su ecuación es C es igual a Q sobre M por variación de T o delta T. En general, el calor específico de una sustancia depende de la temperatura. Sin embargo, como esta dependencia no es muy grande, suele tratarse como una constante. Ya sabemos que la unidad de medida del calor en el sistema internacional es el joule, al igual que la energía. Otras unidades de calor son el BTU o British Thermal Unit, que en español es unidad térmica británica, la caloría, el kilowatt hora, etc. Algunos factores de conversión útiles para las unidades de medidas comunes del calor son los siguientes. Un joule es igual a 0.2389 calorías, que es lo mismo que 9.481 por 10 a la menos 4 BTU, lo que es igual a 2.778 por 10 a la menos 7 kilowatts por hora. A very intelligent dog. Octavio, a 5-year-old dog from Palm City, is the protagonist of our story. Tito, Octavio's owner, said, "On Monday, one of the thunders sparked a big fire very close to our house. Everybody was transporting water to put out the fire when Octavio started barking. He never barks. He's a very silent dog. So we realized something was wrong. When Octavio entered one of the houses, we followed him and saw a small fire. We put it out and prevented a tragedy. Thanks to him." Sé que el texto que acabamos de escuchar contiene ciertas palabras y expresiones que quizás no conozcas. No te preocupes, acompáñame a desglosarlo. Necesito que tomes nota, hagas una captura o grabes con tu dispositivo celular lo que vamos a decir a continuación, para que puedas practicarlo luego y repasar estos conceptos. Muy bien, analicemos el texto. Octavio, a 5-year-old dog. Tenemos 3 palabras unidas por guiones o hyphen. Eso es un recurso del idioma inglés que agrupa 3 o más palabras para convertirlas en un solo adjetivo. 5-year-old dog, un perro de 5 años. From Palm City, la ciudad. Is the protagonist of our story. Tito, Octavio's owner. Se preguntarán, ¿qué significa esa S apostrofada? Octavio's owner. No quiere decir el verbo to be apostrofado. No quiere decir Octavio is owner. No, esa S es un possessive case que indica posesión. Octavio owners, el dueño de Octavio, refiriéndose al perro.
Dijo, said, on Monday one of the thunders sparked a big fire very close to our house. Sparked a big fire. Provocó un gran incendio. Everybody was transporting water to put out the fire when Octavio started barking. Octavio started barking. Cuando Octavio comenzó a ladrar. He never barks. Presente simple. Él nunca ladra. He's a very silent dog. Un perro muy silencioso. So we realized, el verbo realized, darse cuenta de algo. We realized, en pasado, something was wrong. Algo andaba mal. When Octavio entered one of the houses, cuando Octavio entró a una de las casas, lo seguimos. We followed him. Pasado simple. Followed. And so, pasado de sí, ver, a small fire, un pequeño fuego. We put it out, lo que significa apagar. To put out significa apagar un incendio o un fuego. We put it out and prevented a tragedy. Prevenimos una tragedia. Gracias a él. Thanks to him. Después de haber analizado el texto detalladamente, te pido que prestes atención a las siguientes imágenes que te voy a mostrar. Y necesito que indiques en qué orden sucedieron los eventos según la historia de Octavio, basándonos en las imágenes que verás. Sin embargo, hay una imagen que no pertenece al texto. ¿Puedes deducir el orden de los hechos? In what order were the ideas mentioned in the text? Choose from A to D. There are 4 pictures. However, there is one picture that you don't need to use. Can you guess which one is it? Bien, en tu pantalla estás viendo 4 imágenes. La imagen A, donde se ve un fuego dentro de una casa. Luego la imagen B, donde se ve un niño bajo un intenso calor. La imagen C muestra una especie de tormenta con truenos y relámpagos. Y la imagen D muestra un perro que simboliza a Octavio. Puedes ordenar los eventos basado en estas imágenes. ¿Cuál ocurrió primero y cuál ocurrió después? De acuerdo al texto, las imágenes van en el siguiente orden, según el evento que aconteció primero. La imagen C, donde se ven los truenos y el fuego, es el primer evento, ya que en el texto dice, on Monday, one of the thunders sparked a big fire. Lo segundo que ocurre está representado por la imagen D, ya que luego habla del perro cuando dice, Octavio started barking. Finalmente, la letra A, donde se ve una casa por dentro en llamas, representa el siguiente evento, de acuerdo al orden del texto, ya que dice lo siguiente, Octavio entered one of the houses, we followed him and saw a small fire. Dentro de la casa. No necesitamos usar la letra B, ya que el texto nunca habla de un niño en medio de una ola de calor. Un ejercicio fácil, dinámico y práctico, del cual sé que aprendieron mucho. A este punto, me gustaría que escucharas el texto una vez más. Presta mucha atención y toma nota, porque luego de escucharlo, estaré realizando algunas preguntas para que nos aseguremos de haber entendido el texto a la perfección. A very intelligent dog. Octavio, a 5-year-old dog from Palm City, is the protagonist of our story. Tito, Octavio's owner, said, on Monday, one of the thunders sparked a big fire very close to our house. Everybody was transporting water to put out the fire
when Octavio started barking. He never barks. He's a very silent dog. So we realized something was wrong. When Octavio entered one of the houses, we followed him and saw a small fire. We put it out and prevented a tragedy. Thanks to him. Ahora sí, creo que estás más que listo para responder las siguientes preguntas. Number 1. What is the title of this story? Excelente. A very intelligent dog. Number 2. How old is Octavio? Muy bien. 5 years old. Number 3. What is the name of Octavio's owner? Perfecto. Tito. Number 4. What is the name of the city where all of this happened? Muy bien. Palm City. Number 5. What is the people doing to put out the fire? Excelente. They are transporting water. Keep in mind that to put out is a phrasal verb that means to extinguish. In other words, to put out is a synonym to extinguish. Considero que es suficiente información por el día de hoy. I am confident that what you have learned today is going to be crucial for improving your reading comprehension in English. Estoy seguro de que lo que aprendieron hoy será crucial para mejorar su lectura comprensiva en inglés. Ahora te invito a que completes una vez más la autoevaluación que vimos al principio de la clase. Pay attention to the following statement and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención al siguiente enunciado y responde con un sí, más o menos o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Statement. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a local news report about natural disasters. Puedo responder preguntas para demostrar entendimiento específico de un reporte de noticias local acerca de un desastre natural. Hemos llegado al final de la lección. Espero haberles ayudado a mejorar su inglés, el cual, como todos saben, actualmente se ha colocado como el idioma más hablado y el más importante a nivel comercial. Como siempre, les dejo la siguiente tarea para que continúen practicando desde casa, así que tomen nota. Narra un evento en inglés que relate la historia de un desastre natural o alguna situación extrema. Tu historia debe incluir un título, o sea, el nombre de la historia, y un protagonista. You will have to use your imagination. Tendrás que usar tu imaginación. Si necesitas ayuda, ya sabes que puedes contar con los profesores de tu escuela local. Espero que pasen un feliz resto del día. Me despido de ustedes por hoy, esperando que me acompañen en la próxima clase. Stay home, stay safe. See you next time.